Nada, yo voy a hablaros de opciones terapéuticas en tumores de vejiga musculoinfiltrantes. Vamos a hablar un poquito de cirugía, preservación, adyuvancia y neoadyuvancia. Es bastante denso, bueno, lo vamos a intentar resumir lo más posible. Nos orientamos un poquito, cáncer de vejiga musculoinvasivo, hablamos de el 25% de los tumores al diagnóstico, se encontrarían ahí en torno al T2, T3. Hablaremos de tumores a partir de T2 y T4A, que serían aquellos quirúrgicamente abarcables. La causa principal sigue siendo el tabaquismo activo, como ya hemos comentado en otras sesiones, y ha disminuido en los casos por exposición ambiental, radioterapia, braquiterapia o combinación de estas. ¿Qué tratamiento ofrecemos a nuestros pacientes? Es importante hacer una evaluación de la comorbilidad, fragilidad y del estado cognitivo de los pacientes. La edad como tal se considera un factor pronóstico, si bien la edad cronológica es menos importante que la fragilidad, entendiendo la fragilidad como la respuesta disminuida a factores estresores. La evaluación de la comorbilidad a través del índice de Charlson ajustado por edad será el mejor indicador que tenemos para conocer la esperanza de vida de estos pacientes que se enfrentan a un tumor vesical infiltrante. La evaluación de esta fragilidad debe tener siempre un enfoque multidisciplinar con diferentes escalas, incluyendo las de riesgo anestésico y valoración geriátrica. Estas escalas nos tienen que sonar: escala G8, escala de fragilidad clínica y el Mini-COG para valorar el deterioro cognitivo. Esto es lo que recogen las guías respecto a la evaluación de comorbilidad, fragilidad y cognición. La edad cronológica tiene esa relevancia limitada, se debe hacer esa evaluación geriátrica integral de la que hablamos para poder decidir si optamos por un tratamiento conservador o un tratamiento radical en estos pacientes, donde tendremos en cuenta eso, la fragilidad y no únicamente el estadio tumoral. Independientemente de todo esto, de ajustar fragilidad, edad, se considera que los pacientes menores de 80 años son los que realmente se benefician de una cistectomía radical con un mayor riesgo de reducción, una mayor reducción de riesgo de muerte relacionada o no con el tumor vesical. Vamos a desglosar un poquito este algoritmo, este esquema, que es el que aparece en las guías europeas. Una vez que tenemos a nuestro paciente diagnosticado, cuál sería el primer paso de tratamiento en este tipo de tumores que habíamos dicho, T2, T4A. Lo primero que podemos ofrecerle a estos pacientes es un tratamiento neoadyuvante basado en quimioterapia de combinación con cisplatino. Las ventajas que tenemos de ofrecer la quimioterapia previa a la cirugía es que en ese momento la carga micrometastásica es menor, podemos evaluar el reflejo de quimiosensibilidad en el tumor in vivo, suele tener mejor tolerancia y cumplimiento del tratamiento, nos permite un mayor porcentaje de márgenes quirúrgicos negativos en aquellos pacientes en los que tenemos una respuesta completa o una respuesta parcial, y sabemos que no afecta a la morbilidad operatoria, con lo cual la quimioterapia con cisplatino es una buena opción en el tratamiento de cáncer de vejiga musculoinvasivo. ¿Qué inconvenientes puede tener? Que puede comprometer los resultados en pacientes que no sean sensibles a la quimioterapia, demorando la cistectomía, que sería su tratamiento curativo. A veces hay sobretratamiento de pacientes. La estadificación clínica mediante palpación, TAC, resonancia, tiene un 70% de precisión, con lo cual a veces podremos estar sobretratando pacientes. Y luego sí que es cierto que el único tratamiento quimioterápico que se ha visto que es eficaz es la combinación post-cisplatino, ni inmunoterapia ni otros tratamientos, y no todos los pacientes son candidatos a este tipo de terapias. Estas son un poco todas las combinaciones posibles que tenemos de tratamiento no neoadyuvante, el MVAC y el CMV, que eran antiguamente los que más se utilizaban, se dejaron atrás un poco por los efectos secundarios. Producían muchísima astenia, problemas gastrointestinales y también están descritas eventos vasculares. Ahora mismo el tratamiento que se está poniendo, que es el que tenemos aquí en Cabueñes, es cisplatino más gencitabina, que ha demostrado que produce una reducción del riesgo de mortalidad y un aumento de la supervivencia global. Y esto es lo que dicen las guías.
La quimioterapia neoadyuvante con cisplatino mejora la supervivencia global, añade un 8% de supervivencia a los 5 años. La quimioterapia neoadyuvante tiene un impacto en la supervivencia global, sobre todo en esos pacientes en los que conseguimos o bien una respuesta completa PT0 o bien una respuesta parcial disminuyendo el tumor infiltrante. ¿Hacia dónde vamos? Hacia marcadores genéticos que nos puedan determinar qué pacientes van a responder a esta quimioterapia y cuáles no. Y bueno, aquí os pongo la recomendación de la guía, que efectivamente debemos dar esa quimioterapia a todos los pacientes que tengan tumores de vejiga musculoinfiltrantes sin metástasis ni ganglios afectos. Respecto a la inmunoterapia neoadyuvante, existen ensayos fase 2 y fase 3 de los inhibidores del punto de control PD1 y PDL1 y CTLA4. Se daría en monoterapia el pembrolizumab con estas tasas de remisión completa del 42% y de remisión parcial del 54%. La combinación del pembro con quimioterapia aporta poco más. Y en las guías clínicas nos dicen que por el momento la inmunoterapia neoadyuvante debe darse en el contexto de ensayo clínico. 4 cositas de la radioterapia pre y posoperatoria. Cuando tenemos un paciente con un tumor de vejiga, la radioterapia preoperatoria en principio no nos mejora la supervivencia. Así que está demostrado que dosis de 45 o 50 Gray puede reducir el estadiaje tumoral a las 4 o 6 semanas de aportar esta radioterapia. Y respecto a la radioterapia posoperatoria, se podría dar en pacientes que tengan tumores de muy alto riesgo, localmente avanzados, T3B o 4 o incluso con ganglios positivos o con márgenes quirúrgicos afectos tras la cirugía, pero siempre en combinación con cisplatino. La recomendación de la guía es que esto debe discutirse un poco en el contexto de cada paciente. Entonces, radioterapia preoperatoria no, radioterapia posoperatoria depende del contexto y siempre debería estar sumado a quimioterapia. Vamos al siguiente paso, ya hemos hablado de neoadyuvancia, un poquito de radioterapia, vamos a pasar a la cirugía radical. Aquí quiero diferenciar un poquito antes de nada, la mayoría de los tumores vesicales infiltrantes, son uroteliales, hasta el 90%. En esos pacientes, la cistectomía radical y linfadenectomía aporta un 50% de supervivencia a los 5 años, le añadiríamos ese 8% que nos da la neoadyuvancia y esto ha de considerarse el tratamiento estándar. Os recuerdo aquí simplemente para que, porque sí que deberíamos solicitarlo siempre, el estudio de extensión de estos pacientes ha de ser un urotac y deben tener prueba de imagen de tórax. Esto respecto a tumores uroteliales. Sabemos que existen otras variantes y simplemente quería aquí poneroslo. En los tumores de vejiga, variante neuroendocrino de células pequeñas, está demostrado que la neoadyuvancia puede ser una opción, ¿vale? Es decir, estos pacientes sí se benefician de una neoadyuvancia y posteriormente una cirugía. Sin embargo, todas esas otras variantes que muchas veces nos encontramos, escamosas, adenocarcinomas, sarcomatoide, no se beneficiarían de una neoadyuvancia y tendríamos que ir directamente a cirugía radical. Cuando hablamos de cistectomía radical, de la técnica, debemos tener en cuenta que es fundamental la información al paciente para aportarle todas las ventajas y desventajas de una técnica u otra. Los estudios recogen que no existen diferencias en cuanto a complicaciones, resultados oncológicos y calidad de vida a medio o largo plazo entre una cirugía abierta, una cirugía asistida por robot laparoscópica. Sabemos que la cirugía radical asistida por robot tiene un tiempo operatorio en principio más largo, además del coste, frente a un beneficio en que la estancia hospitalaria es más corta y hay menos pérdidas en mátricas. Y además estos beneficios, cuanto mayor es el paciente, mejores son. Lo que debemos tener en cuenta, independientemente de la técnica que empleemos, es que se ha de hacer siempre en centros con experiencia para garantizar una correcta calidad en la atención y el cuidado de estos pacientes. Hablan de que un hospital que hace 20 cistectomías radicales al año es como el estándar de calidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Vamos a hacer un poquito de mención, bueno, a la diferencia de cistectomía en varones y en mujeres. En varones sabemos que se quita la vejiga, la próstata, las vesículas seminales, los uréteres distales y que se hace una linfadenectomía. Importancia de la cirugía radical preservadora en varones, ¿no? Existen estas tres técnicas, cirugía radical preservadora, cistectomía radical preservadora de próstata, preservadora de cápsula, preservadora de semen y preservadora de nervios. ¿Debemos emplearla, aportarse, o sea, ofrecérsela a todos los pacientes? No, ¿vale? No debemos ofrecer cirugía radical, cistectomía radical con preservación como estándar de tratamiento a los pacientes. Si bien sabemos que los pacientes que tengan mucha motivación de preservación sexual podrían beneficiarse de ella. Lo que es fundamental es que garanticemos el resultado oncológico de estos pacientes. Deben ser pacientes muy seleccionados, bien asesorados y correctamente monitorizados posteriormente, ya que los resultados todavía están un poco ahí en el aire, ¿no? Las guías nos dicen esto, ofrecer siempre, en caso de cistoprostatectomía o cistectomía radical con preservación a tumores órgano confinados, deberían estar por debajo del PT3A, tumores que no infiltran la próstata, que no tengan afectación de uretra prostática ni de cuello vesical. Aquí os pongo este dato que me parece curioso, entre un 20 y un 50% de los pacientes que operamos de una cistoprostatectomía radical aparece un tumor en un 20-50% de los pacientes y se ha demostrado que estos hallazgos no alteran la supervivencia. En mujeres debemos quitar vejiga, uretra, la cara anterior de la vagina, uréteres distales y hacer esa linfadenectomía. Los datos de preservación de órganos pélvicos en mujeres son mucho más inmaduros. Sabemos que tienen importancia los trastornos de suelo pélvico, disfunción sexual y miccional, que son frecuentes en mujeres tras cistectomía. Y en pacientes femeninas, la cirugía preservadora de útero y vagina tendría sentido o contexto cuando queremos aportar un soporte a una derivación ortotópica, a una neovejiga. Las guías insisten en lo mismo, no se debe ofrecer cistectomía radical con preservación como estándar de tratamiento, sí a esas pacientes que tengan esa motivación de la preservación sexual, importancia del resultado oncológico, cáncer de vejiga músculo-infiltrante pero órgano confinado y debe tener ausencia de tumor en las áreas que queremos preservar. Es muy rara en mujeres la afectación de órganos ginecológicos por tumor vesical. Os dejo aquí este dato, que es cierto que si está afectado el cuello vesical, hay afectación sincrónica de la uretra en un 15% de las pacientes. Y estos tumores se asocian con un mal pronóstico, con enfermedad a distancia, ¿vale? Importante cuello vesical en las mujeres cuando vayamos a tomar la decisión de qué técnica emplear para la cistectomía. Respecto a la derivación urinaria, sabemos que no afecta al resultado oncológico. Las guías insisten en la importancia de la información, de opciones de derivación urinaria al paciente, del protocolo Fast Track para la recuperación intestinal. Tenemos estos tres tipos de derivación que son los más habituales. La ureterostomía cutánea sería la más sencilla, pacientes frágiles, paliativos, con las ventajas de menor tiempo quirúrgico, complicaciones y pérdida hemática, y con la desventaja del tema del catéter, que sabemos que se tiene que recambiar. La ureterilostomía tipo Bricker tienen hasta un 48% de complicaciones precoces, tipo infección de orina, pielonefritis, fístula y estenosis. Es una tasa muy alta y sabemos que un 38% de estos pacientes podrían llegar a hacer litiasis como complicación en el futuro. De la neovejiga Studer hay series donde dicen que, bueno, Alemania, Países Bajos y en España, de los sitios donde más se hace, en torno a un 10 o un 20% de los pacientes que se les hace una cistectomía radical tendrían una neovejiga, una derivación ortotópica, Studer. Sabemos contraindicaciones de pacientes que puedan manipularlo, pacientes que tengan un buen pronóstico, pacientes que no tengan un deterioro cognitivo, una enfermedad psiquiátrica, esos los conocemos. Sabemos que la presencia, esto os lo puse como dato curioso, la presencia de ganglio de N1 no excluye la realización de neovejiga, sí lo harían la presencia
N2, N3. Como complicaciones a largo plazo tenemos la incontinencia diurna en torno a un 10%, la incontinencia nocturna en torno a un 20%, hablan las series, posibilidad de estenosis, de trastorno metabólico, de déficit de B12 que iremos controlando. Las guías dejan claro, esto que os pongo aquí, no se debe nunca ofrecer a nuestros pacientes una derivación ortotópica si sospechamos de tumor en uretra y en el caso de las mujeres, uretra-cuello, ¿vale? Respecto a la linfadenectomía, que siempre ha de acompañar la cistectomía radical, no tenemos evidencia respecto a cuál es la extensión óptima. Sabemos que debe incluir una linfadenectomía de la zona regional. Hasta un 96% de las autopsias, los ganglios regionales, de las autopsias tras cáncer de vejiga, los ganglios regionales están afectados. Se ha demostrado que la linfadenectomía extendida parece que pueda tener una mejor supervivencia respecto a la limitada, estándar, incluso a la superextendida, que sería la que va por debajo de la mesentérica inferior, con lo cual nos quedamos con esto. Linfa de ilíacos comunes, internos, externos, obturatriz y presacros. Y os pongo aquí un poco esta fórmula porque sí que se dice, sí que se menciona que la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global podría estar en relación con el número de ganglios afectos. El número de ganglios, perdón, disecados, que podría ser 10, ¿vale? Más o menos. Esto es un poquito el resumen, todas estas cosas que hemos hablado, con movilidad, edad, los tratamientos, el volumen, la derivación urinaria, nos llevarán a un resultado quirúrgico. Es fundamental que nos acostumbremos a evaluar las complicaciones quirúrgicas con esta escala, con el Clavien. Las complicaciones dependerán un poquito de las comorbilidades que tenga nuestro paciente, si tiene cirugías abdominales previas, si tiene enfermedad extravesical, si ha recibido radioterapia. Dependerán también del procedimiento quirúrgico, de la anastomosis intestinal y de la derivación urinaria. Os pongo esto un poco como curiosidad. Mujeres que tengan con IMC aumentado y con una disminución de albúmina en sangre tienen más riesgo de hernias parastomales y la disminución de albúmina en sangre se considera un biomarcador pronóstico para el cáncer de vejiga músculo-invasivo. Nos hablan de problemas de cicatrización en estos pacientes, complicaciones gastrointestinales y podría tener influencia en la supervivencia libre de recurrencia, lo cual me parece un dato interesante. Resumen un poquito de lo que nos dicen las guías: ofrecer cirugía radical a los pacientes con enfermedad T2, T4A sin ganglios y sin metástasis, no retrasar durante más de 3 meses la cirugía por el riesgo de progresión y mortalidad cáncer específica. Se debe hacer al menos 20 cistectomías al año por hospital y, fundamental, el tema de la información, discutir, incluso nos dicen las guías, entre el paciente y cirujano, la derivación, operar, no operar, etc. Os pongo esto aquí también de la profilaxis con heparina de bajo peso molecular durante 4 semanas, porque se debe dar profilaxis a estos pacientes. Y sí que me parece curioso que hay más casos de tromboembolismo en los pacientes en los que se le ha dado neoadjuvancia con cisplatino y debemos ampliar la profilaxis a 90 días en pacientes que tengan un IMC mayor de 30 y que tengan una variante tumoral que no sea urotelial. Esto es lo que dicen las guías, que yo creo que sí que es curioso, ¿no?, para poder aplicarlo. Nada, 4 pinceladas sobre la cirugía radical paliativa. Sabemos que se puede ofertar como tratamiento paliativo en pacientes T4B, tratamiento de control de síntomas, siempre y cuando no sea posible otros métodos, evidencia débil. Como alternativa para la cistectomía, ofrecer quimiorradiación para el control local en tumores localmente avanzados que no se puedan intervenir. Ya hemos dado ahí pinceladas a la neoadjuvancia, a la cistectomía. Vamos a hablar un poquito de terapia de preservación vesical. Ya os he dado mucha tabarra con este tema. Importante la terapia de preservación vesical, saber que es con un enfoque curativo. Fundamental que se haga dentro del contexto multidisciplinar, evaluación por urología, oncología médica y radioterapia. Incluso hablan que en el comité debería haber siempre otro especialista, porque la selección de los pacientes es crucial, la información a esos pacientes es vital.
y tenemos claro que esos pacientes a los que o bien ellos rechazan la cirugía de motu propio o bien por otra causa no se le puede operar. Hay varias combinaciones de terapia de preservación vesical, que ya hemos hablado de ellas en otras ocasiones. La más empleada, el tratamiento trimodal, con la radioterapia vésica, la RTU de vejiga completa, extensa, con una RTU con radioterapia para el control local del tumor, y se daría esa quimioterapia con efecto sistémico para intentar eliminar las micrometástasis y efecto radiosensibilizante. Os recuerdo un poquito los criterios de inclusión, tumores T2, T3A, siempre variantes ureoteliales, asegurarnos de que hay una buena resección completa, RTU, un buen ECOG y un tamaño tumoral al menos menor de 5 centímetros. Y descartamos los pacientes que puedan tener sobre todo una hidronefrosis y la presencia de CIS. Así como, no os lo remarqué, pero bueno, sí que es verdad que los pacientes que tengan tumores que hayan progresado, que no sea un tumor infiltrante al diagnóstico, que hayan progresado de un tumor no músculo infiltrante que fracasa BCG, por ejemplo, tienen peor pronóstico en estas terapias de preservación vesical. Vamos con el último escalón del esquema, sería el tratamiento adyuvante, es decir, tenemos a nuestro paciente que le hemos dado quimio o no, que lo hemos operado, ¿qué hacemos después? Las ventajas de no dar el tratamiento neoadyuvante y darlo adyuvante, es decir, después de la cirugía, es que ya tenemos una estadificación más precisa, ya que tenemos la pieza de la cistectomía radical, evitaríamos el sobretratamiento de pacientes que tengan bajo riesgo de micrometástasis y, por supuesto, no demoramos lo que sería el tratamiento definitivo, que tenemos claro que es la cirugía. Como inconvenientes, no podemos evaluar la quimiosensibilidad del tumor in vivo, por razones obvias. Puede haber cierto retraso o intolerancia por morbilidad posoperatoria. Pacientes que puedan tener alguna complicación se puede demorar el hecho de darles quimioterapia, y sí que es cierto que hay evidencia limitada de ensayos clínicos en el uso rutinario de adyuvancia. Entonces, quimioterapia adyuvante con cisplatina o gencitabina, siempre combinación, en pacientes de mal pronóstico, ¿vale? PT3, T4 o que tengan ganglios positivos siempre y cuando no haya recibido, perdón, esto está mal, adyuvancia. Podría mejorar la supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Hay ahora un estudio de la EORTC que sí que dice que podría mejorar la supervivencia libre de progresión, pero no la supervivencia global. Debemos esperar a la progresión, es decir, es mejor esperar a que el paciente tenga metástasis para darle la quimioterapia. Todo esto está ahí un poquito en el aire. Respecto al tratamiento adyuvante con inmunoterapia, un poquito más de lo mismo. Ofreceríamos el nivolumab en pacientes con T3, T4, con o sin ganglios positivos que no sean candidatos a quimioterapia. La FDA tiene aprobado este tratamiento en tumores de alto riesgo de recurrencia tras la cirugía. Y nada, yo os pongo un poco el atezo. Hay datos de pacientes que puedan tener el marcador CTDA positivo, que puedan tener una buena respuesta a atezolizumab, pero bueno, está todo ahí un poquito en el aire. Y nada, este sería un poco el resumen del tratamiento. Este es el algoritmo que hemos ido ahí, vamos, el esquema, perdón, con algoritmo, que hemos ido ahí desglosando, y nada más. Ya estaría el resumen. Espero no haber hablado muy rápido.